Muy bien, seguimos. Seguimos con el tema de la sinodalidad, de la iglesia sinodal, y estamos comentando lo que decía el profesor de Matei, que es un historiador de la iglesia, historiador en general, pero historiador de la iglesia en particular. Es toda una persona reconocida, de mucho prestigio. Y estaba hablando de que había un antecedente en todo esto, eh, que era esa concepción igualitaria de un tal Marsilio de Padua y que había sido condenado por Juan XXII hace 700 años atrás, donde se decía que es herético, erróneo y contrario a la Sagrada Escritura afirmar que todos los fieles son iguales en poder y autoridad espiritual y que entre los sacerdotes y laicos no hay ninguna diferencia, salvo en cuanto a un oficio humano. Eso es herético. Bueno, y contrario a la Sagrada Escritura. Ahora, la conferencia episcopal alemana, y eso también lo sigue diciendo de Matei, se ha autoconvocada para ponerse al frente de un camino sinodal. Aquí hay una rebelión, evidentemente, cuyo objetivo es extender a la Iglesia Universal, ellos quieren hacerlo, pero para todos, las decisiones vinculantes de su sínodo permanente. Es decir, lo que decida el sínodo es lo que tiene que hacer la Iglesia. Y entre los que se encuentran, ¿cuáles son estas decisiones vinculantes? Y qué equiparación del clero a los laicos, eso ya está ocurriendo mucho en Alemania, el poder que tienen los consejos pastorales en las parroquias, parroquiales, perdón, que tienen más poder que el propio sacerdote. Son los que deciden, son los que deciden. La ordenación ministerial de las mujeres, la inclusión de los homosexuales en la iglesia, abriéndoles todos los sacramentos, incluso el matrimonio. Ya lo estamos empezando a ver, ¿eh? En Argentina ocurrió en Corrientes. Son parodias en el fin. Los errores del igualitarismo comunista siguen, dice de Mattei, por tanto, extendiéndose por el mundo. Bien. Bueno, con esto último, yo creo que el historiador italiano hacía alusión a la advertencia de Nuestra Señora en Fátima acerca de la importancia de consagrar a Rusia a su corazón inmaculado, porque si no lo hacen, dice, los errores de Rusia se extenderán por todo el mundo. Pues ahí está, ese comunismo. Bien, hace poco, en enero de este año, 2026, se reunió un consistorio extraordinario convocado por León XIV. Convoca un consistorio extraordinario, donde había varios temas y uno de los temas que era muy importante no se trató, la liturgia, que está en pleno más que debate, ¿no? Es un tema caliente. Bueno, de todos modos, se habló sí de sinodalidad. Y en este contexto, importante fue la intervención del cardenal Joseph Zen, que en algún otro momento también lo comenté, pero que es importante repetirlo. El cardenal Joseph Zen es arzobispo emérito de Hong Kong, un hombre valiente, valiente. Y también, esta intervención fue importante y valiente, porque refiriéndose al sínodo sobre la sinodalidad, cuyo objetivo es el de hacer de la Iglesia una Iglesia sinodal, dijo, el Papa, se refería a Francisco, afirmó que con el documento final del sínodo sobre la sinodalidad, devolvía a la Iglesia lo que se ha elaborado durante estos años, es decir, del 2021 al 2024. Y hubo un documento, ¿no? Y dice, mediante la escucha del pueblo de Dios y el discernimiento del episcopado. Ahora, dice el cardenal, pregunto, ¿ha podido el Papa escuchar a todo el pueblo de Dios? Aquí hay mucha ironía en lo que está diciendo y es verdad. ¿Cuál es el pueblo de Dios? ¿A qué pueblo de Dios está escuchando?
La otra, representan los laicos presentes al pueblo de Dios, es decir, los que han elegido. Esos laicos son el pueblo de Dios. Tú fuiste elegida o elegido. ¿Han podido los obispos elegidos por el episcopado realizar, porque además no eran todos los obispos, sino algunos elegidos, realizar un trabajo de discernimiento que sin duda debe consistir en la disputa y el juicio? ¿O acataron todo lo que venía? Y sigue diciendo, la férrea manipulación del proceso es un insulto a la dignidad de los obispos. Les fue impuesto. Y recordemos lo que había pasado ya conociendo a la familia. El escándalo que fue cuando estaba todo hecho y no tenía nada que ver con lo que se había debatido. Bien. Entonces dice, la férrea manipulación del proceso es un insulto a la dignidad de los obispos. Y la continua referencia al Espíritu Santo es ridícula y casi blasfema. Esperan sorpresas del Espíritu Santo. ¿Qué sorpresas? ¿Que repudie lo que inspiró en la tradición bimilenaria de la Iglesia? Es eso que yo decía antes, ¿no? En algún momento, escudarse, ponerse bajo el pretexto de que tenemos que estar preparados para la sorpresa que nos quiere dar el Espíritu Santo. ¿Qué sorpresa? El Papa siempre está refiriendo a Francisco, ¿no? Pero lo está diciendo ahora. Sin pasar por el colegio episcopal, escucha directamente al pueblo de Dios y lo llama el marco interpretativo adecuado para comprender el ministerio jerárquico. Como diciendo, es el pueblo el que va a decirnos cómo va a ser esta jerarquía que había instituido, por otro lado, el Señor, ¿no? El Papa afirma que el documento es magisterio, comprometiendo a las iglesias a tomar decisiones coherentes con lo que en él se afirma. Pero también afirma que no es estrictamente normativo. Su aplicación requerirá diversas mediaciones. Las iglesias están llamadas a implementar, esto lo dice el documento, en sus diferentes contextos, las propuestas autorizadas contenidas en el documento. Es decir, sí, pero no, tienen que hacer lo que aquí dice y tienen que implementarlo. La unidad de enseñanza y práctica es ciertamente necesaria en la iglesia, dice el documento. Unidad, lo que hablábamos, ¿no? La unidad, la iglesia es una, tiene que ser una unidad de enseñanza y práctica, y eso además en todas partes que hace a la catolicidad también. Y reconoce que eso es necesario. Pero esto no excluye diversas maneras de interpretar algunos aspectos de esa enseñanza. Ahí está. Y dice, cada país o región puede buscar soluciones más adecuadas a su cultura y sensibles a su tradición y necesidades. Ya ahí donde está la unidad, a ver si utilizando la excusa de eso, en esta cultura, que es una cultura indígena, vamos a hacer otra cosa. Y dice entonces el cardenal Zen, pregunto, ¿garantiza el Espíritu Santo que no surgirán interpretaciones contradictorias, especialmente dadas las numerosas expresiones ambiguas y tendenciosas del documento? ¿Son los resultados de esta experimentación y prueba, por ejemplo, de la activación creativa de nuevas formas de ministerialidad que se someterá al juicio de la Secretaría del Sínodo y de la Curia Romana? ¿Serán estos más competentes que los obispos para juzgar los diferentes contextos de sus iglesias? Es decir, en el fondo, ¿quién es el que gobierna? ¿El obispo o estas asambleas? Si los obispos se consideran más competentes, no conducen las diferentes interpretaciones y decisiones a nuestra iglesia a la misma división, a la misma fractura que se encuentra en la comunión anglicana. ¿Se acuerdan que hablamos? Pues está totalmente, se está buscando eso, ¿no? Una democratización como la anglicana, que es un caos. Bien, ahora, habla también sobre el ecumenismo, ¿no? Ahí no solo habla sobre esto, sobre la crítica, como diciendo, esto no se sostiene. Y dice,
dada la dramática ruptura de comunión anglicana. Nos uniremos al arzobispo de Canterbury, que se mantiene con solo alrededor del 10% de la comunidad anglicana mundial, o a la Conferencia Global Anglicana del Futuro, que conserva alrededor del 80%. ¿A dónde vamos? Eso está todo dividido. Y se pregunta también, ¿y con los ortodoxos? Sus obispos nunca aceptarán la sinodalidad bergogliana para ellos, ¿no? La sinodalidad es la importancia del sínodo de los obispos. El Papa Bergoglio explotaba la palabra sínodo, pero ha hecho desaparecer el sínodo de los obispos, institución instituida por Pablo VI. Pablo VI lo quiso al final del concilio, y lo quiso porque dijo que era útil que entre los obispos se consultaran, que se conocieran, porque no se conocían, y que se intercambiaran, ¿no?, experiencias. Bueno, eso era el sínodo de los obispos. Y esto no. Así que, bueno, tenemos material, ¿no?, para pensar y para saber, ¿no?, qué hacer ante esta situación que nos estamos viendo de la iglesia en general. Y es la de resistir aquello que es el error, que es el engaño o que es contrario a lo que ha sido la tradición de la iglesia, la voluntad de Jesucristo, a rezar y a reparar. Alabado sea Jesucristo.